Muchísimas gracias por seguir con nosotros. ¿Quiere saber otros aspectos importantes a observar en relación a la aprobación del Presupuesto General del Estado 2022, que por primera vez en 15 años ha generado disturbios y problemas en la Asamblea Legislativa, pues no ha podido ser aprobada hasta la fecha? Hemos analizado algunos aspectos positivos, hemos visto algo de austeridad en temas de inversión pública y en otros temas. Vamos a ver qué es lo que el economista Miguel Clares puede decir al respecto sobre este presupuesto. Muy buenos días, bienvenido a RTP Informa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimado Jorge. Aprovecho de mandar un saludo a toda la población que nos está viendo y escuchando a través de tu programa acá en RTP Informa. Agradecido por esta invitación para que hablemos de economía. Fantástico. A ver, Miguel, hablemos acerca de los aspectos positivos y negativos de este presupuesto. ¿Qué ves tú que son temas que deberían haberse reducido o aumentado? ¿Cuál es tu análisis, tanto positivo como negativo, de los aspectos de este presupuesto, teniendo en cuenta que va a haber un déficit fiscal que se va a mantener, teniendo en cuenta que hay un aumento en la deuda pública, una reducción en la inversión pública, un incremento en los presupuestos de salud y educación? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, mira, si analizamos el presupuesto general del Estado, yo desde mi punto de vista principalmente veo factores muy buenos, o sea, perspectivas muy alentadoras para la economía nacional en la gestión 2023. Sin embargo, tal vez un aspecto negativo sería precisamente el rechazo que hubo por parte de algunos asambleístas en la Cámara de Diputados en la aprobación de este proyecto de ley, que hay que ser claros, es un tema de mezquindad política, porque en observaciones técnicas, elementos técnicos, no han existido rechazos en relación a elementos técnicos en relación al proyecto de ley, ¿no? Muchas veces ya en las conferencias de prensa, por tanto por las autoridades económicas como también por asambleístas, se ha aclarado que no hay observaciones técnicas. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un presupuesto general del Estado bastante sólido, consolidado en materia de la solidez fiscal. Como bien mencionabas, se está registrando nuevamente una perspectiva de un déficit fiscal, pero hay que ser claros acá, hay que analizarlo con una serie de tiempo. No nos olvidemos que el 2020, después de 65 años, el gobierno de Yanine Áñez nos ha dejado con un déficit fiscal de 2 dígitos, que más o menos estaba en 13% del PIB. Ya para la gestión 2021 se ha corregido a 9%. Este año, en el marco del programa fiscal financiero, se espera un déficit de 8.5% y con el presupuesto general del Estado se está estimando un déficit fiscal de 7.49%. Entonces, la tendencia, la convergencia del déficit es cada vez menor en el marco de la austeridad y la responsabilidad que hay en la administración de las finanzas públicas. Es muy importante aclarar eso. Ahora, este presupuesto general del Estado se basa también en supuestos macroeconómicos, ¿no? Tenemos una tasa de crecimiento económico que se está estimando que va a llegar a 4.86% con una inflación de 3.57%, que desde mi punto de vista llega a ser una perspectiva alentadora pese al contexto externo bastante desfavorable, ¿no? No nos olvidemos que aún existe una incertidumbre mundial por la pandemia, las nuevas variantes, el conflicto Rusia-Ucrania, las presiones inflacionarias que hay en varios países, y pese a este entorno internacional desfavorable, Bolivia mantiene una buena perspectiva macroeconómica. Ahora, los elementos muy importantes en este presupuesto general del Estado se basan en 5 pilares, y es algo muy importante que hay que aclarar. El primer pilar, que es de interés también de toda la población, es la garantización de la estabilidad macroeconómica con solidez fiscal. Luego, otros 2 elementos que le interesan a nuestra población es garantizar los programas sociales. Este presupuesto general del Estado ya tiene garantizados los recursos para el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, la renta dignidad. Entonces, otro elemento es el consolidar el acceso universal a los servicios de educación y salud. Muchos años la población ha exigido el 10% para salud y el 10% para educación, y en este caso se está dando más del 10%, poco más del 10% a estos 2 sectores. Entonces, rechazar este proyecto de ley es decirle no a la salud, no a la educación y no a los bonos. Entonces, esperemos que esta jornada a muchos asambleístas reflexionen para la aprobación de este decreto supremo, perdón, de este proyecto de ley, ¿no? Bien, veamos cómo se suscita la situación. De todas formas, a pesar de que este no sea aprobado, entra en vigencia de igual manera a partir del 1 de enero, sea o no aprobado por la Asamblea Legislativa.
Pasando por el lado que observaba el anterior economista que veíamos en relación a que se sigue destinando un presupuesto para seguir impulsando algunas empresas que no han generado los recursos que se esperaban, cuya productividad todavía no termina de despegar. Seguir financiando estas empresas para el anterior economista resultaba algo que le ponía peso a las finanzas públicas. Bueno, mira, hay un monto muy importante en este presupuesto general del Estado destinado a la inversión pública, ¿no? Son un poco más de 4.000 millones de dólares, de los cuales casi el 50% va a ser destinado al sector productivo. Entonces, en este caso, yo no veo ningún problema porque, mira, el Producto Interno Bruto de nuestro país llega a dinamizarse más por lo que es la demanda interna, ¿ya? Si vemos esta tasa de crecimiento económico de 4.13% al primer semestre de esta gestión, gran parte es incidido por la demanda interna y en pequeña proporción por la demanda externa, ¿no? Ahora, demanda interna no llegaría a tener ese dinamismo de no ser por la inversión pública, que llega a tener un impulso tanto al sector público como al sector privado. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. La inversión pública llega a tener rendimientos favorables tanto el sector privado como el sector público, ¿no? Muchas veces el sector privado considera que no hay las medidas de apoyo por parte del gobierno hacia sus sectores. Sin embargo, no nos olvidemos que hay la subvención a los combustibles, hay la construcción de carreteras que llega a favorecer al sector privado, aminora sus costos de producción y por este caso también aminora los precios en el mercado y por eso también tenemos una de las inflaciones más bajas en el mundo, ¿no? Hay que ser claros en ello. La inversión pública llega a ser un motor principal de crecimiento económico y generador de empleo. Entonces, este monto destinado tiene que seguir siendo impulsado, de hecho, porque es el pilar principal que tiene nuestra economía en la naturaleza de lo que es el modelo económico, social, comunitario, productivo. ¿Por qué? Porque vamos a generar nuevamente una economía que no crece por crecer, sino desarrollo y crecimiento económico acompañado de desarrollo económico. Entonces, si vemos desagregadamente estos recursos, yo veo que se está garantizando la estabilidad económica. Es necesario aclarar que hay algunas empresas que no necesariamente tienen que generar ganancias, ¿no? En temas de utilidades de dinero. Hay que ver el objetivo, la finalidad que tiene cada empresa pública, ¿no? Por ejemplo, en el caso de MAPA, su función principal no es la de generar ganancias, sino de generar una estabilidad de precios en el mercado, ¿no? Hay que ver la utilidad social y la utilidad monetaria en este caso, ¿no? Hay que saber diferenciar la finalidad que tiene cada empresa pública, ¿no? Y en el caso de Quipus, ¿qué objetivo le vería usted? En el caso de Quipus, el impulso a la ciencia, a la tecnología, es algo que todavía hay que seguir impulsando, ¿no? No es un punto flaco que aún tenemos. Sin embargo, el destino de los recursos tampoco es tan alto, ¿no? Más bien, repito, alrededor del 50% se está destinando al sector productivo, precisamente para abastecer el mercado interno y para generar también exportaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se ataca a través de este presupuesto para el próximo año? Hemos hecho una nota en RTP durante estos días que mostraban que un 86% de la gente no va a recibir aguinaldo y eso es porque tenemos un sector informal bastante amplio que tiene que ver, que son independientes la mayoría, que tienen que ver de dónde consiguen. No hay este tipo de beneficios sociales como se tienen en el aparato público, en la empresa privada. La gran mayoría de la gente no sabe lo que es un aguinaldo básicamente y eso es por la informalidad tan grande. ¿Qué aspectos dentro del presupuesto se tienen para atacar esta situación? Bueno, en el tema del aguinaldo, y muchas veces lo que algunos analistas, colegas mencionan, el doble aguinaldo, hay que analizar el impacto directo e indirecto que tiene este, ¿no? Muchas veces no se ve el lado indirecto. Cuando uno recibe el aguinaldo en el sector formal, llegan en cierta forma a incidir en mayores compras en el sector informal, ¿no? Sin embargo, esta gestión se han realizado varias medidas, varias normativas, en este caso, para tratar de formalizar un poco lo que son el sector informal. Tenemos la ley de protección a los gremiales, por ejemplo, que garantiza ya un acceso más a los beneficios sociales, en este caso, incluso de salud. Se están realizando varias medidas por el lado tributario y financiero para tratar de incorporar a este sector a lo que es el sector formal, ¿no? Que poco a poco se va a ir desarrollando, ¿no? Es un proceso que va paulatinamente, no es inmediato.
Sin embargo, hay que aclarar eso, ¿no? El efecto del aguinaldo y también los años que se ha visto el doble aguinaldo tiene una incidencia indirecta también en lo que es el sector informal. Y no hay que desmerecer, ¿no?, este sector, porque de hecho también tiene una participación muy importante en el dinamismo de lo que es nuestra economía nacional. Bien, así es. Bueno, ha sido un gusto tenerte, gracias por el análisis importante, los datos que has brindado y pues esperemos que ese presupuesto pueda ser aprobado definitivamente ya por los legisladores del ala de Evo Morales y bueno, de no ser así, igual entra en vigencia el presupuesto. Exactamente, como bien señalas, la Constitución Política del Estado señala que si no se llegase a aprobar, entra en vigencia automáticamente desde el 1 de enero, ¿no? Sin embargo, esperemos que los diputados entren a reflexión, porque tampoco es un buen antecedente, ¿no? Sí. Entonces, debemos velar por el bienestar de la población, ¿no? Porque son recursos que se van a destinar a inversión, tanto a nivel nacional como departamental, ¿no? Veamos cómo se presenta la presente jornada. Muchas gracias. Bien, un gusto. Hemos estado junto a Miguel Clares, economista, nos ha ayudado a comprender algunos aspectos importantes sobre el presupuesto general del Estado. Bien, continuamos con otros temas.